Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. profesor. Buenas noches, profe. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con las generalidades del plan de emergencia. Quiero que me cuenten cómo les fue con la actividad, qué lograron desarrollar, revisar, realizar. Cuéntenme. ¿Vieron los videos, la información? Bastante silencio por lo visto. Un poquito preocupante eso. Vamos a dar inicio a la presentación. Por favor, me confirman si están viendo la diapositiva. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Vamos a hacer algo relacionado con plan de emergencias. Este es un tema que de veras inquieta mucho a los diseñadores y administradores de los sistemas de gestión, porque de veras que un plan de emergencias es el propósito de estar preparados para algo que probablemente no vaya a ocurrir. Pero es mucho mejor estar preparado para algo que no ocurre que estar sin ningún tipo de conocimiento o de preparación para un evento que en cualquier momento puede tener lugar. Entonces, a esto nos vamos a referir con el plan de emergencia. Quiero que observemos esta información con ánimo crítico, pero también recordando algo muy sencillo, y es que recuerden que el hombre, para un hombre promedio es imposible aprender algo que él piensa o cree saber. Vamos a mirar este ejercicio con mente de principiante, vamos a sacarle el mayor provecho y vamos a aprender todos, porque yo también aprendo con esta experiencia. Bueno, hablando del plan de emergencia, pues nos podemos poner a la tarea de entender diversos significados que tiene en sí mismo la emergencia y qué podemos hacer previamente nosotros para evitar que ésta tenga lugar o que ésta dañe el proceso, la actividad, la infraestructura e incluso a las personas que están en la edificación. Objetivos del plan de emergencia. No olvidemos que uno de los puntos clave de ese plan de emergencia es que usted identifique y valore los riesgos, desde la característica de la magnitud y la característica de la posibilidad. Solo para hablar de este punto cortito, me tengo que referir directamente a un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a mirarlo, nos vamos a poner en función a estas dos variables que son bien importantes. Dos variables bien importantes que definitivamente necesitamos acudir a ellas y analizarlas de la mejor forma. Muy bien. ¿Cómo vamos a identificar y cómo vamos a valorar? Ya ustedes tienen una noción muy clara
de lo que tiene que ver con la identificación y lo que tiene que ver con la valoración. Esto necesariamente nos tiene que llevar a entender que los peligros no son únicamente moneda corriente, que es lo mismo siempre, que lo vamos a ver de la misma manera. No, tenemos que ver esos riesgos desde el punto de vista de la magnitud y el punto de vista de la posibilidad. Entonces, vamos a estar interactuando con esas dos realidades. Vamos a mirar también la organización de medio humano y material. Esto también lo tenemos que consignar y le tenemos que dar toda la credibilidad posible, toda la credibilidad necesaria, porque definitivamente estas variables son realmente trascendentales en el manejo de las situaciones. Y también aplicación de procedimientos desde el componente administrativo, y necesariamente también tenemos que hablar desde los conceptos preestablecidos por la empresa. No vamos a dejarlos por fuera, al contrario, los vamos a tener muy presentes. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? Reducir pérdidas. Hacia allá vamos. Ese es uno de los objetivos, creo que de los más llamativos de esta metodología y de este esquema que vamos a manejar nosotros. Entonces, viéndolo de esa forma, empecemos a mirar cómo es esto de la magnitud, cómo es esto de la posibilidad. Veamos realmente hacia dónde va nuestro plan de emergencias. El primer punto tiene que ver con el riesgo. Significa de que ya usted ha tenido que identificar. Usted ya ha identificado el riesgo. Usted ya conoce los riesgos. No olvidemos que hay 7 distintos riesgos desde la concepción misma del método que usted utilice. Puede dimensionar más o puede dimensionar menos. Pero estos riesgos tienen una base, un acervo del peligro. Es decir, que para poder hablar del riesgo, tenemos inicialmente que hablar de la identificación de los peligros. Es por eso que hoy queremos repasar rápidamente esa tipología de peligros. Entonces vamos a tener la imperiosa necesidad de entenderlo de esta manera. Peligros de índole biológico, peligros de índole físico, peligros de índole químico, peligros de índole biomecánico, peligros de tipo psicosocial, de seguridad y los rendimientos naturales. Ahí están esta tipología que parte principalmente de una noción, pero esa noción depende de cómo usted identifica un esquema que conocemos con el nombre de peligro. Peligro desde los 7 ítems que plantea la guía técnica colombiana. Tengan en cuenta, pueden ser más dependiendo el método que usted aplique. Ya identificado ese peligro, ya valorado o evaluado, es que usted va a poder hablar de riesgos. Y estos riesgos van en la medida de ¿qué? De la magnitud, de todo lo que usted ha podido establecer o ha podido asimilar. Manejándolo de esta forma, vamos a hablar de estos dos conceptos. El concepto magnitud y el concepto posibilidad. La magnitud tiene que ver con el espectro, el tamaño, el impacto que puede tener el desarrollo de un determinado suceso.
Eso es lo que nosotros conocemos con el término magnitud. Magnitud es poder decir, ¿es de este tamaño o no? ¿Es de este otro tamaño? O incluso, ¿es así de grande? O poder decir, es mucho más grande. La magnitud va en función a la manera en que usted identifica y a la manera en que usted puede predecir, escuche esto, predecir el daño. Mientras que la posibilidad es una noción estadística, es una noción principalmente desde el punto de vista estadístico. Ahí llegamos a este punto y decimos que es estadístico. Es estadístico porque la posibilidad va en razón a los antecedentes de un evento o las muestras de que una situación puede ser considerada amenaza. Y esa posibilidad nos está diciendo es qué tan probable es que este fenómeno ocurra. Ahí empezamos a ver realmente la noción de la posibilidad. Entonces, en la medida que usted determine o identifique estos dos elementos, usted automáticamente va a poder decir el fenómeno que va a afectar a la empresa puede tener una alta magnitud, puede generar un gran daño a la infraestructura, al proceso, a las personas, o puede decir, puede generar un daño significativo. Cuando llegamos a esto podemos decir que es catastrófico, en la línea roja, pero también podemos hablar de un impacto significativo. Es decir, no es nada despreciable, hay que tenerle cuidado, hay que intervenirlo. Y hay otras situaciones en las cuales podemos decir que la magnitud es más baja. Otra en donde podemos decir que la magnitud realmente es manejable, es controlable. Pero cuando hablamos de ese potencial estadístico, tenga en cuenta que nos estamos refiriendo principalmente a la probabilidad. ¿Qué tan probable es que el fenómeno tenga lugar, que el fenómeno se materialice? ¿Qué tan probable es? Ejemplo, si nosotros hablamos de un fenómeno, ya identificamos un fenómeno de los riesgos que pueden estar afectando principalmente a una estructura o a una organización, pues obviamente vamos a tener que decir el tipo de riesgo. Podemos decir que son riesgos de diferente índole. Ya tenemos aquí los biológicos, los físicos, los químicos, biomecánicos, psicosociales, de seguridad, rendimientos naturales. Pero solo en el punto de seguridad, que es uno de los más neurálgicos, podemos hablar en componente de seguridad, podemos hablar, dos puntos, podemos hablar de componente tecnológico. En el componente tecnológico vamos a hablar de todo en lo que el hombre tiene injerencia. ¿Cuál para ustedes es el desastre más grande que está viviendo la humanidad en este momento? Pregunta para todos. Pandemia. Pandemia, puede ser, sí. ¿Quién más? ¿Tienen otro? Calentamiento global. Cambio climático. Porque el calentamiento global es un fenómeno del cual ya se había hablado antes, pero el cambio climático de veras que nos tiene como preocupados, ¿cierto? Entonces, todos estos componentes, desde el punto de vista de seguridad y de la línea tecnológica, tienen que ver con el hombre. El hombre está presente en esas afectaciones, en esas posibilidades. Ahora, no vayamos muy lejos. Tenemos que agregar en toda la línea tecnológica
todo lo que tiene que ver con incendios, explosiones, derrames, colisiones, incendio, explosión, derrame, colisión, colapso, colapso. ¿Cuál otra se les ocurre que puede estar dentro de la parte tecnológica? Los escucho, jóvenes. Aspecto tecnológico en los riesgos, no se les olvide. Todo en lo que el hombre tiene la mano puesta, todo en lo que el hombre ha intervenido, ha realizado, ha tenido injerencia. Eso es toda la parte tecnológica. Recuerden que la tecnología son todas esas creaciones humanas, todas las creaciones humanas en las que el hombre se beneficia, usufructa o saca algún usufructo de esa generación, ¿correcto? Entonces, eventos como incendios, explosiones, derrames, colisiones, colapsos, tienen que ver directamente con el aspecto tecnológico y deben ser tenidos en cuenta. Tenidos en cuenta porque son situaciones en las que el hombre ha tenido que ver. Y es muy importante, entre otros. Es muy importante que nosotros podamos hablar al respecto. Ahora, no solamente nos estamos acercando a la línea tecnológica de lo que es la parte humana, también tenemos que hablar del aspecto rendimiento natural. Coloquémoslo aquí. Rendimiento natural. O esperen un momentito. Voy a moverlo acá para que no quede feo. Y aquí voy a hacer un corte. Ahí está. Muy bien, ya nos metimos con la parte tecnológica. Ahora vamos a entrar a hablar de todo lo que es el componente de rendimientos naturales. Y si vamos a hablar de rendimientos naturales, obviamente vamos a señalarlo aquí. Rendimientos naturales. ¿Cuáles serían esos rendimientos naturales o fenómenos naturales? Díganme. Sí, los vendavales, profesor. Terremotos. Vendavales. Sismos. Inundaciones. Vendavales, inundaciones, ¿qué más? Huracanes, Sismos. Tormentas tropicales, sismos, ¿qué más? Fuertes vientos. Hablemos de torbellinos, terremotos, tifones, erupción volcánica, tsunami, ¿qué más? ¿Qué más? Deslizamientos, lluvia torrencial, ¿qué más? Tormenta eléctrica,
¿Qué más? Sequías. Sí, sequía. ¿Qué más? Miren todo lo que hay en rendimiento natural. Avalanchas. Avalancha. Ya, se nos acabó el rencor, como dicen por ahí. Avalancha. Maremoto. Bueno, el maremoto tiene algo parecido a tsunami. ¿Qué otra cosita nos faltó? Vendaval, inundación, huracán, tormenta tropical, sismos, torbellinos, terremotos, tifones, erupción volcánica, tsunami, deslizamiento, lluvia torrencial, tormenta eléctrica, sequía, avalancha, maremoto. No nos falta nada. Ya están los deslizamientos, está la lluvia torrencial, ya está la erupción volcánica, la avalancha, entre otros. Ok. ¿Se dan cuenta por qué fue necesario pasar a este plano? Porque hay una cantidad de situaciones que nosotros tenemos que colocar en contexto, tenemos que mostrarlas, tenemos que indicarlas, porque definitivamente hay mucho que analizar en esto de la estructura de lo que va a lo que compone todo relacionado con un plan, con una organización, con una antelación de lo que es una emergencia. ¿Ok? Entonces ya vimos magnitud, posibilidad, está en la baraja de situaciones. Tenemos aquí los riesgos que ya han sido mencionados, ya saben que están en la GTC 45. De esos riesgos podemos hablar en los componentes de seguridad, podemos hablar de toda la parte tecnológica, donde hay incendio, explosión, derrame, colisión, colapso, fugas. Se me olvidó fuga. Voy a colocar aquí fuga. ¿Qué más? ¿Qué más me faltó después de fuga? Entre otras. Muy bien. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Estamos hablando solamente del primer recuadro en negro, que es identificar y valorar riesgos, establecer la magnitud y la posibilidad. Esto tiene mucho que ver con el aspecto de la vulnerabilidad. Es entender que todo lo que está aquí reseñado puede ocurrir en mayor o en menor proporción, dependiendo cómo está estructurada y organizada la empresa para hacer frente a estos fenómenos y también cómo podemos organizarnos previamente. Dependiendo la actividad que desarrolle la empresa, pues vamos a tener obligatoriamente unas situaciones en las que el peligro va a ser aún más latente, el peligro va a estar mucho más cercano, y esa amenaza que vamos a ir analizando también es importante que la miremos, la analicemos. Organizar medios humanos y materiales, bueno, eso es el plan de emergencia en parte. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? Ese es el término organizar. Cuando hablamos de organizar, ya estamos hablando de, como dicen por ahí, grandes ligas. Estamos hablando de determinar o de delegar responsabilidades para que el medio humano ejecute y existan
recursos y material para que esto sea una realidad. No muy lejos de eso, tenemos los procedimientos operativos y administrativos. A lo que me estoy refiriendo aquí es que estos componentes de procedimiento operativo administrativo preestablecido es lo que yo enseño y lo que yo determino cuando pongo a andar mi plan de emergencia. Es decir, actividades como la evacuación, actividades como el simulacro, actividades como el análisis de los riesgos y la intervención temprana a las situaciones de riesgo son esos procedimientos operativos y administrativos preestablecidos que me ayudan a intervenir esos peligros, a medir, a valorar esos riesgos e incluso me permiten poder convivir con ellos. Para nadie es un secreto que la refinería de Cartagena y toda la zona de Mamonal es una bomba de tiempo. Pero en ese caso ha sido necesario aprender a convivir con semejante riesgo, porque esto prácticamente permite la subsistencia de muchas personas en la ciudad, pero no es de desconocer que hay un peligro latente, una amenaza en esta línea de conocimiento, pues, que todos nosotros de una u otra forma hemos escuchado y hemos tenido que entender y hemos tenido que ir procurando manejar esas situaciones de amenaza. Todo lo anterior busca esencialmente que las pérdidas humanas y económicas disminuyan, se reduzcan. Ojalá a mínimo nivel o a mínimo tamaño. A eso me estoy refiriendo. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Bueno, una de las preguntas puede ser cómo se logra esto o cómo logramos que estos objetivos se empiecen a desarrollar. Bueno, para eso es la clase de hoy. Vamos a continuar y vamos a ir entendiendo que nuestro plan de emergencia es la respuesta a esas preguntas. Es dar respuesta a una serie de acciones y decir, bueno, ya sabemos que hay que anticiparse, que hay que hacerlo con antelación, que hay que evitarlo, pero importante esto. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué se hará? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Esas respuestas las responde el plan de emergencia. Es el plan de emergencia la principal bitácora de respuesta a estas dudas. Está compuesto esencialmente por dos tipos o por dos líneas. La línea administrativa, que es con la que se trabajan los recursos humanos, logísticos, económicos, financieros, donde se toma la dirección de las actividades y se empiezan a delegar y a orientar quién puede hacer cada cosa. Y luego el sistema operativo, donde nos indica que a ese plan hay que articularle una brigada y que esa brigada tiene una serie de acciones, de tareas que nos permiten hacer frente a una emergencia, pero solo va a poder hacerse cuando nosotros logremos interiorizar esas acciones como en forma de capacitación y entrenamiento. ¿Cómo debe estar estructurado el plan de emergencia? Ojo a la clave. Primero, el plan de emergencia debe ser un documento. Y el hecho de que sea un documento no significa que solamente sirva de papelera. No, es un documento porque también el plan de emergencia en sí mismo es una evidencia de gestión. Segundo, debe estar aprobado por la máxima autoridad de la empresa, sea gerente, sea asamblea o junta directiva,
debe estar aprobado. No puedes tener un plan de emergencia o no puedes andar con un plan de emergencia que no ha sido aprobado previamente y avalado por la directiva de la organización. Ese plan debe ser difundido, transmitido, entregado a todos los niveles de la empresa. Debe ser enseñado y debe ser verificado, es decir, verificado en su aprendizaje. Debe servir para que otros lo lean, lo analicen, lo interioricen, lo apoyen. Además de lo anterior, debe ser practicado con simulacros, con actividades lúdicas, con actividades de acompañamiento, entre otras. Componente del plan de emergencia. Vamos a mirar los procedimientos y vamos a entender cuáles son esos procedimientos que vamos a identificar. En la identificación de los riesgos, necesariamente tenemos que echar mano de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Recuerde que antes del decreto 1072 del 2015 se hablaba de panorama de riesgo. Ya se está hablando es de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Ahora, ¿qué riesgos tiene tu empresa? Riesgos como temblores de tierra, erupción volcánica, inundación, huracán, deslizamiento y erosión, incendio, explosión o concentración de personas. Alguien me decía, pero ¿cómo así que la concentración de personas puede llegar a ser un riesgo? Pues claro que sí. Cuando se viola el aforo, pueden pasar muchas cosas en un escenario, en una casa, una oficina. Eso es importante que lo tengamos presente. Bueno, tenemos aquí las erupciones volcánicas. Bueno, en Cartagena al parecer no hay volcanes, pero sí hay otras manifestaciones, inundaciones, huracanes han tocado la zona insular de Cartagena. Han aparecido y se han generado deslizamientos de tierra. Creo que uno de los más famosos fue el del barrio San Francisco, hace algunos años. No olvidemos los incendios, las explosiones y las concentraciones de personas. En el detalle de concentración de personas, pues ya hemos hecho la explicación. Ahora ya también hay una prescripción respecto al distanciamiento y el número de individuos que llenan un salón. Hay unos recursos. Nuestro plan de emergencia debe contar con esa identificación de las áreas más riesgosas, puntos de encuentro, áreas comunes, zonas verdes, polideportivos, canchas y zonas de parqueo. Esto básicamente obedece a lo que tiene que ver con un área de recreación o un espacio común donde pueden concurrir diferentes maneras. Se debe tener un dato sobre qué recursos se tiene, debe existir un inventario. Se deben conocer de esos inventarios qué elementos están en buen estado o qué elementos sencillamente no están en condiciones para ser utilizados en caso de una emergencia. Entonces eso hay que también concertarlo, indicarlo aquí. Manejo de información también, tener los listados de los teléfonos de emergencia, ya sea policía, Cruz Roja, ambulancias, bomberos, defensa civil, Consejo Colombiano de Seguridad, también aparece, teléfono guía. Y también dentro de identificación de recursos, también tener cuáles son los teléfonos a los cuales se está manejando, dónde están ubicados los elementos que ayudarían a una evacuación, tales como megáfonos, micrófonos o sistema de amplificación, entre otros.
puntos de abastecimiento de agua, donde estarían los hidrantes, los acueductos, los pozos artesanales, y las formas y sistemas alternativos de energía, como es planta propia de energía, linternas, entre otros. La logística es importante porque de veras nos permite relacionarnos de mejor forma con todo lo que se requiere y todo lo que deben estar dispuestos. En la organización logística necesitamos muy generosamente personas que puedan aportar su granito de arena en lo que tiene que ver con la prevención de incendios, primeros auxilios, rescate y o evacuación. Bueno, hablando de la capacitación y entrenamiento de la brigada, tiene un componente operativo, tiene todo lo que se puede impartir para beneficio y mejora del desempeño, búsqueda y rescate, primeros auxilios, salvamento de bienes, combate en el fuego, entre otros. Esto tiene que ver con la capacitación y entrenamiento de la brigada. La brigada tiene que estar ávida para prestar primeros auxilios. De igual forma, también estaría mirándose todo lo que nos está exigiendo la brigada, todo lo que se deben capacitar los brigadistas, desde búsqueda y rescate hasta evacuación y práctica de simulación. ¿Para qué sirven las brigadas? Primero, para entrenar y realizar prácticas, es decir, debemos estar preparados para anticiparnos frente a un fenómeno de estas características. Planificar métodos de control de natalidad, sí, okay. Mantener los equipos en buenas condiciones, sin los cuales no podría trabajar. Y los brigadistas, pues, son un grupo humano. Ustedes serían un grupo humano que tienen conocimiento de la identificación de condiciones de riesgo para de esa manera poder intervenir y poder ser un apoyo para la organización. Dentro de las brigadas, pues también hay una de primeros auxilios. Básicamente es la persona, el grupo de personas que toman la vocería frente a ciertas situaciones de enfermedad, de lesión, y pues esencialmente manejar lo que se pueda manejar ahí y remitir. Básicamente estamos hablando de primeros auxilios, no hay que intervenir a ninguna persona. Y en la brigada de primeros auxilios tiene varias actividades respecto al sistema de emergencia, atender en el sitio a las personas siempre y cuando el sitio les garantice su seguridad, aplicar el sistema de triage y coordinar todo lo que tiene que ver con el traslado, transporte de los heridos, enfermos, para que estos sean apoyados. Ya con la brigada contra incendios, de igual forma, nos estamos refiriendo a un grupo humano, pero va a apoyar en caso de emergencia mucho más específica cuando ésta sea por fuego o curse una ignición. Dentro de esas funciones son muy similares, pero van enfocadas al sistema contra incendios, ya sea ubicación de extintores o una línea de agua debidamente habilitada y operante. Se enseña sobre cómo controlar el fuego, cómo se participa en el salvamento, entre otras. El grupo encargado de la evacuación o la brigada de evacuación lo que busca es o procura de que las edificaciones sean evacuadas bajo, obviamente, si existe una amenaza o una situación es vital
alejar lo más posible a las personas que están en ese entorno. La brigada activa el comando de incidentes, da aviso al personal y mantiene la señalización en las rutas. Bueno, este es un enfoque breve. Quiero saber qué preguntas hay. Adelante, las preguntas. Nelson tiene pregunta, adelante. Sí, profesor, ¿hay algún número que esté relacionado al número de personas en la empresa con el número de brigadistas que debe formarse? Bueno, hay que tener también en cuenta que se procura de cierta manera estructurar un número mínimo de integrantes de una brigada. Ejemplo, generalmente en una brigada se trata de que en una brigada general no sea inferior a 7 personas. Se busca esto porque realmente se quiere cumplir con unas expectativas. Entonces, empezaríamos por ahí. Primero estaríamos mirando la manera en que estamos, si es una empresa, una gran empresa o una pequeña empresa. Entonces, esto también tiende a hacer relación. Ahora, si miramos que es una empresa de menos de 10 personas, pues tendríamos que aplicar un solo brigadista. Ya de igual forma, si estamos hablando de una empresa mucho más grande, es decir, una empresa que tiene entre 10 y 49, estaríamos hablando de un número fluctuante entre 2 a 4 brigadistas. Pero si hablamos de una empresa grande, una empresa ya de mayor tamaño, con un personal mayor de 50 o entre 50 y 100, pues ya estamos hablando que el número 7, tal como les comenté, es como el número más adecuado, esto puede ir incrementándose, esto se va incrementando en la medida del volumen de trabajadores. Ahora, si estamos hablando de una empresa, una mega empresa, una macroempresa de más de 1000 trabajadores, pues ya ahí pues nos podemos dar a la tarea de estructurar brigadas y que éstas en su sumatoria puedan llegar a albergar un número aproximado de 30 brigadistas. Eso pues, si queremos tener como una orientación ya más operativa. Ahora la pregunta es, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa donde tú laboras, Nelson? 320. Bueno, si ya estamos hablando de un tamaño, hombre, 320 trabajadores es un número ya significativo. Entonces, ya necesariamente tendríamos que mirar un número un poco más ambicioso. Ya no estaríamos hablando de 2, 4, 6, podríamos estar hablando de una brigada operativa, para no complicar a la empresa, una brigada operativa donde no haya menos de 7 brigadistas. Ahora, dependiendo de la infraestructura o la complejidad de la empresa, así nosotros podríamos colocar más o colocar menos. No olvidemos los turnos que la brigada se procura distribuir. Pues la idea es que en cada turno, si son 3 turnos, haya un número significativo de estos trabajadores, de este apoyo que de veras es bien importante. Empezando de esa manera, no lo olvidemos. Hay una estructura que es bien importante, y es que debe hacer presencia en los turnos.
debemos tener al brigadista, debemos tener ahí el apoyo dirigido. Betilda levantó la mano. Hola, Betilda. Hola, profe. Profe, tengo una pregunta. ¿El plan de emergencia, o sea, se debe implementar para cualquier organización o como usted comentaba acerca de los brigadistas, que hay como una condición, depende del tamaño de la empresa? Y si la empresa hay empresas que son grandes, de 1000 trabajadores, pero son regionales, por ejemplo, solo están en algunas regiones, ¿se implementaría ese plan de emergencia para todas las regiones? Bueno, empecemos primero hablando de la infraestructura, el espacio locativo de la organización. Por ende, debe tener presencia la brigada en ese lugar. La brigada debe estar ahí, debe estar operante, debe estar ejerciendo control y apoyo en los procesos de la organización, indistintamente que tengan pocos o tengan muchos. Si tienen menos de 10 trabajadores, usted dice, bueno, somos poquitos, vamos a tener un solo brigadista, pero nos damos cuenta de que ya en virtud del tamaño podemos ir involucrando más personal. Ahora, cuando hablamos de más de 100, yo digo, no, son 1000. Uy, más de 1000, uno dice, oye, hay que ponerse a trabajar fuertemente en una brigada numerosa, porque si son 1000 y tienen un espacio locativo, tienen unas instalaciones y están distribuidos esos 1000 trabajadores ahí, yo tengo que tener un volumen responsable de brigadistas que me puedan apoyar. Entonces, eso es necesario. Sea regional o no, cada sede de la empresa debe contar con la brigada operante en ese lugar. Una brigada operante. Significa esto que no podemos conformarnos con decir, no, vamos a ubicar, vamos a tener una sola brigada, pero la empresa tiene 5 y 6 sedes. No, y vamos a estar en la sede principal. Hay las 4 sedes restantes que debe existir una representación de la brigada indistintamente del número de sedes. Tiene que estar presente. Preguntas. Creo que contesté tu pregunta, Betilda, había otra pregunta pendiente. Profesor. Sí, señor. Respecto a toda empresa debe tener el plan de emergencia, o sea, sí o sí. Lo que pasa es que los planes de emergencia están incluidos dentro del sistema de gestión. Ahora, si estamos hablando de empresas con sede única, ahí debe haber un plan de emergencia. Debe estar el plan de emergencia. Ahora, si estamos hablando de ¿cómo te digo? De una empresa con diversas sedes, debe existir presencia de brigadistas y presencia del apoyo del plan de emergencia en las distintas sedes. Gracias, profe. Preguntas. Marcela Yanet. Hola, profe. Profe, cualquier trabajador puede pertenecer pues al área, o sea, a la brigada, o tiene que tener unas características específicas. Bueno, la pregunta es buena. Te contesto. Nosotros tenemos que trabajar con base al personal contratado de la empresa. Es decir, yo no puedo otorgarle roles de brigadista a un practicante. No puedo hacerlo porque el practicante está de paso. ¿Me hago entender? No puedo hacerlo. No lo puedo hacer, ejemplo, un trabajador que tiene limitaciones físicas o de salud, tampoco lo puedo meter en la brigada porque puede ganarme un problema. Entonces, hay un perfil del brigadista, y necesariamente ese perfil nos pone en una orientación importante. Ejemplo, el brigadista no puede ser una persona de la tercera edad. Ya una persona de tercera edad hay que pensionarlo y hay que
pasarlo a mejor lugar. Debe tener entrenamiento práctico esa persona. Debe ser voluntario, debe ser voluntarioso. Debe ser una persona que le guste colaborar. Debe controlar un evento y debe tener sentido de liderazgo. Debe ser una persona físicamente apta para una labor de emergencia. Sepan que las labores de emergencia son estresantes. Las labores de emergencia son extenuantes. Muchas veces tú estás trabajando todo un día y no tienes cansancio, pero te expones a una situación de emergencia durante 1 o 2 minutos y es como si hubieses trabajado a toda máquina durante todo el día, porque esa es una de las situaciones que se presentan. Es importante que la persona sea una persona prudente, una persona con dominio propio. Tiene que ser una persona que no sufra de problemas psíquicos, una persona serena, tranquila, que sepa manejar situaciones estresantes, situaciones donde hay sangre, donde hay dolor, donde hay angustia. Esa es la persona que nos puede aplicar. Eso por la parte del perfil. Ahora, por la parte contractual, la parte del contrato, es importante que los brigadistas primero sean personas que estén fijas con la empresa. Personas que hagan parte de la planta de personal permanente de la empresa. Y por otro lado, deben ser personas que tengan unas características relacionadas con el deseo de colaborar y de servir. Eso es importantísimo. Entonces, no, que tengo una persona que es contratista. El contratista puede apoyarme y puede hacer parte de la dinámica y del ejercicio en el grupo. Pero yo al contratista no le puedo otorgar el rol de brigadista o le voy a otorgar el rol de líder o de persona comprometida con alguna labor dentro de la brigada, porque ese contratista está hoy y mañana puede que se vaya. Entonces, definitivamente no es conveniente delegar esa función en una persona externa a la empresa. Preferiblemente una persona joven con las características que ya mencioné y que pueda de buena forma este personaje se le pueda garantizar o podamos estar más tranquilos respecto a su estadía dentro del grupo de la brigada. Preguntas. Yureidis, cuéntame, Yureidis. Profe, en cuanto a los simulacros, ¿cada cuánto se deben estar haciendo? Al menos una vez al año, el simulacro, al menos. Pero bueno, si usted tiene, hay empresas que dentro de su línea de trabajo han considerado útil realizar más de un simulacro anual, más de uno. Generalmente hacen 2. Eso es una determinación de la empresa. Pero dentro del sistema de gestión, el simulacro está contemplado como mínimo una vez al año. Preguntas. Profe, yo No hay tengo preguntas. Adelante. Bueno, en la que nosotros estamos actualizando el plan de emergencia. ¿Qué pasa? De que tenemos empresas alrededores que también tienen alto riesgo. Una de ellas tuvo hace como un mes lo que fue un escape de amoníaco. ¿Qué tanto nos afectaría a nosotros o qué podemos ayudarnos con esas empresas para saber cómo reaccionar nosotros a ese evento que le sucedió? Bueno, la pregunta es muy buena, sepa. Hay algo que se llama planes de colaboración mutua. Es decir, hay un dicho por ahí que dice que ¿quién es tu hermano? Tu vecino más cercano.
Y eso es totalmente cierto. Significa que en el curso de una emergencia, escuchen esto, en el curso de una emergencia, es probable que se afecte al vecino. No, que se tuvo lugar un incendio en una bodega de productos químicos, pero resulta que la empresa de al lado es una empresa de plásticos, o peor, es una refinería, una empresa de combustibles. Pues ese incendio también lo puede afectar a él. La mejor manera es celebrar un acuerdo entre empresas vecinas contiguas, empresas contiguas también, para que se pueda amainar, bajar la probabilidad de que en caso de una emergencia, esta afecte a la otra empresa o incluso se disemine en la emergencia en las demás organizaciones. Ejemplo, un escape de amoníaco no afectó solo a la empresa, porque el amoníaco es volátil, es muy oloroso, tiene unas capacidades y tiene unas características. Obviamente, ese olor se dispersó por todo el sector y debió llegar a otras empresas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el plan de emergencia se articule de una empresa con otra. Es decir, que si hay un derrame, automáticamente la empresa de al lado esté preparada y tengan actividades en común para atenuar y prevenir que eso siga creciendo, se siga generando. Y de viceversa, y a viceversa también. Si es que no, es que la empresa no es la de amoníaco, es la de al lado que tiene una planta eléctrica y la planta eléctrica se prendió. Entonces, ellos tienen un sistema, pero ellos nada más tienen extintores. Pero la empresa nuestra tiene una línea de agua a presión. Y esa empresa aprovechó la situación, ¿verdad? Y tomó ventaja, activó su plan de emergencia también, sacaron sus mangueras y apagaron el incendio más eficientemente. Correcto. Pero si la otra empresa tiene una fuga de amoníaco, ya no es la planta, sino la otra que tiene una fuga de amoníaco, la otra empresa tiene entrenados y capacitados a los trabajadores para apoyar en el bloqueo, en el cierre y en la mitigación de la dispersión de los líquidos y de los gases generados por esa fuga de amoníaco. Entonces, miren cuántas particularidades puede tener. Lo primero es hablar con el vecino. Mire, vecino, yo tengo mi plan de emergencia. Vea, mi principal problema es la parte de las explosiones y los incendios. Yo tengo un plan de emergencia aquí muy bueno, donde yo puedo atacar ese peligro. Pero yo veo que usted también tiene una línea de agua muy útil. Si usted considera pertinente, podemos interrelacionar nuestros planes de emergencia para que en un caso dado usted necesite que yo intervenga en su empresa apoyándolo para apagar el incendio. Usted también pueda hacer lo propio cuando en mi organización haga ya una fuga de algún químico y usted pueda con su personal ya entrenado apoyar en las labores de contención. Eso es importante que lo tengamos ya previsto en un momento determinado de una emergencia. Preguntas. Voy a pasar lista. Por favor, miren la lista. Voy a abrir, voy a compartir. ¿Están viendo la pantalla del campus? Sí. Muy bien. Bueno, voy llamando, por favor, atentos. Van abriendo ahí para Marcela Arnedo. Presente, profe. Diana Ateortúa. Presente, profe. Laura Barraza. Presente, profe.
Verónica Bogallo. Presente, profe. Sebastián Bolaños. Presente, profesor. Luis Carval. Presente, profe. Profe, para Yes. que me agregue al equipo de team, por favor. Ahora que Ya me termine solita. lo agrego. Listo, ahora que termine aquí con Campus lo agrego. Dioselin Conel. Presente, profe. María Cortés. Presente, profe. Valery de la Cruz. Presente. Yelitza de la Rosa. Presente, profe. Jessica de A. Presente, profe. Marta Díaz. Presente, profe. Paula Andrea Guardo. Presente, profesor. Gabriel Guerra. Gabriel Guerra. ¿Qué saben de él? ¿No saben de él? Profe, Gabriel está trabajando. Ok. Muy bien, sigo. Está en el trabajo, voy a ponerlo aquí, laboral. Laura Guardo. Presente, profe. Jimmy Barra. Presente. Yuleimi Jiménez. Yuleimi Jiménez. No está por ahí ninguna Yuleimi Jiménez. No está. No está. ¿Nadie sabe de ella? María López. Presente, profesor. Valentina Marín. Presente, profe. Samara Meriño. Samara Meriño. Nelson Mier. Presente, profesor. Luz Montaño. Presente, profesor. Yuleidi Montero. Yuleidi Montero. ¿Quién sabe de ella? Camilo Narváez. Presente. Profesor Yurey está ahorita en la clase. Wilmer Periñán. Presente, profesor. Por eso, pero en este momento no está en la clase. Yureidi no está en la clase. ¿Qué saben de ella? Roberto Polo. Presente, profesor. María Ripoll. Presente, profesor. Betilda Rocha. Presente, profesor. Carolina Rodríguez o Andrea Rodríguez. Presente, profe. Dianis Rodríguez. Presente, profe. Inés Serrano. Gabriela Serrano, perdón. Presente, profe. Alison Sicha. Presente. Gustavo Vanegas. Gustavo Vanegas. Profe, la ha tenido problemas con el internet. Vamos a ver aquí. No está aquí. No está Gustavo. Vamos a poner aquí internet. Walter Vélez. Walter Vélez. Presente. Domingo Villadiego. Domingo Villadiego. Presente, profe. Ah, ya te iba a poner una falta. Iván Bisbal. Iván Bisbal.
Presente, profesor. Listo. ¿A quién no llamé? ¿Quiénes no se han matriculado? ¿Quiénes están en ese trámite? ¿Quiénes aún no se han matriculado? Profe, a mí me llamó, pero lo que pasa es que el internet lo tenía caído. ¿Quién habla ahí? Yureidis Montero. Repito la pregunta, ¿a quién no llamé? ¿A todos los llamé? Hago la pregunta por segunda vez. ¿A quién no llamé? ¿Quién no aparece en esta lista? Listo, ok. Significa que no hay nada que notificar, todos están acá. A ver, preguntas. Bueno, antes de terminar, les voy contando, y aquí está el documento de Construye tu plan de emergencias. Este es un documento muy práctico. Aquí está el documento en Word para que ustedes se vayan familiarizando con él. No se les olvide todo lo que está en amarillo y X, o todo lo que está en amarillo deben editarlo, deben colocar la información pertinente. Todo está explicado en la estructura de la introducción también, los requisitos generales, todo. El mapa de ubicación de la empresa, que lo bajan de Google Maps, el entorno de la empresa, que rodea la empresa, que hay a la derecha, a la izquierda, al frente, aquí está la ubicación espacial y el entorno comercial de la empresa, la carga ocupacional, los horarios y la distribución de áreas. Recomendación, jóvenes, vayan llenando esta información hasta el capítulo 2. Ya el capítulo 3 lo vamos a explicar en el cuarto y quinto encuentro. Vamos a explicar el capítulo 2. Perdón, el capítulo 3, que es análisis de vulnerabilidad, para que lo tengan presente. Vamos a llegar hasta ese capítulo número 3. Preguntas. Ahí está el material. Lo pueden descargar de Fermi. ¿Sí? Quería preguntarle si el plan de emergencia va a ir en base al caso del taller que vamos a tener de proyecto de aula, o puede ser cualquier empresa que escoja el grupo. Si usted tiene la empresa de proyecto de aula ya armada, le queda mucho más fácil. Ya saben en qué empresa lo va a hacer. Yo no me molesto, colóquelo ahí en el trabajo. No tengo problema con eso. Obviamente hágalo bien, hágalo bonito, que le quede bien hechecito, bien editado, bien elaborado. Un trabajo original, un trabajo de ustedes, un trabajo que no sea que se vea que está cortado ni pegado de nada. Es un trabajo inédito. Eso es lo importante. Hay tiempo. Ya la próxima semana entramos a hablar un tantico de la parte del documento y del análisis de vulnerabilidad, que de veras es fundamental e importante. Eso sí, se los tengo que decir desde ahora. Preguntas. Voy a subir la presentación que acabé de mostrarles para que la tengan ahí también. Para que tengan el material también y lo puedan ir revisando. Un material sencillo. Profe, el material para el plan de emergencia lo armaremos bueno, se supone que con el grupo de proyecto de aula, ¿no? Sí, ustedes lo pueden al grupo. Ya les muestro la información. Presentación.
Plan de emergencia. Muy bien. Voy a elegir el archivo para que les quede ya aquí. Ahí les queda el material para hacer la lectura. Hoy no les voy a dejar taller porque como estuvimos con la profe María de Jesús, entonces ahí se nos fue un tiempito valioso. Entonces les dejo el material con el que vamos a trabajar. Está guardar cambios. Queda de último, aquí lo ven, pero yo lo puedo subir. Oh. ¿Qué inquietudes quedan, jóvenes? ¿Qué preguntas tienen? Preguntas antes de salir, antes de terminar, jóvenes. Voy a agregar ahora al grupo. Uf, otra vez subir. No. Profe, quería saber si me puede agregar al grupo de Team. Ya, dame un segundito, ya te voy a agregar. Déjame que estoy subiendo la presentación para que ya la tengan ahí a disposición. Bueno, aquí les queda acá abajo la presentación. Yo nada más le dan clic y le abre inmediatamente, les baja inmediatamente la presentación de mover. No me dejan mover. Mover tampoco. Mover, no dejan mover. Este es un modelo, este es el mismo modelito. Listo.
Listo, voy a intentar nuevo. Bueno, ¿quién es el compañero que necesita que lo agregue al equipo? A mí, Luis Carval. Ya voy, un momentito. Yo, profesor. Sofía, a mí también, por favor. Luis Carval. Sí, señor. Luis Efraín Carval. ¿Quién más? Sí, señor. Laura Guardo. Laura Guardo, Laura Vanessa Guardo. ¿Quién más? Wilmer Periñán. Profe, quítele la I, profe. No, yo te agregué ya. Debe estar agregado ya. La semana pasada te agregué. ¿Quién más? Listo. A mi profesor. A Wilmer, a Laura y a Luis Efraín. ¿Quién más falta? Luz Andrea Montaño. Luz Andrea. ¿Quién más? ¿Quién más falta? Listo. Bueno, jóvenes, ya vamos a terminar acá. Ya les subo la presentación y les quiero, por favor, que ingresen y vayan editando el documento, porque ya nos vamos a involucrar con lo que es la identificación de amenazas y la vulnerabilidad en el próximo encuentro. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Muy bien.